Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque, prepárense, tenemos un vídeo lleno de drama, sorpresas y confesiones impactantes. Si son nuevos por aquí, mi nombre es Laura y en este canal hablamos de series turcas, análisis de personajes, teorías y en general, todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Pero hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura que los tendrá al borde de sus asientos. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, dos personajes que han capturado nuestros corazones desde el primer episodio de Aroma de Estrellas, la serie turca que está arrasando en todo el mundo. Ya saben, Hande, la chica fuerte e independiente con un pasado complicado y una determinación inquebrantable para alcanzar sus sueños de ser una chef reconocida, y Kerem, el chico encantador con una sonrisa que derrite montañas y un lado oculto, heredero de un imperio hotelero que carga con la pesada responsabilidad de mantener el legado familiar. Durante semanas, los hemos visto navegar por un mar de emociones, secretos y malentendidos, desde su encuentro casual en la cocina de un prestigioso restaurante hasta su accidentada relación laboral y, más tarde, su incipiente amistad llena de miradas furtivas y conversaciones cargadas de tensión. Pero hoy, todo está a punto de cambiar. En este vídeo vamos a explorar el momento exacto en que Kerem, con un gesto inesperado, sorprende por completo a Hande. Un gesto que, seamos honestos, nadie veía venir, especialmente después de la última pelea que tuvieron por el sabotaje de su plato estrella en la competencia culinaria. Y lo que es aún más importante, vamos a analizar la confesión que Kerem hace a continuación. Una confesión que no solo impacta a Hande, sino que lo cambia todo. Vamos a desglosar cada palabra, cada reacción, cada microexpresión, para entender la magnitud de lo que está sucediendo, para comprender el peso de los secretos que han estado ocultando y el verdadero significado de las miradas que se han estado dedicando durante tanto tiempo. Así que pónganse cómodos, tomen sus palomitas y prepárense para un viaje emocional porque este vídeo, amigos míos, va a ser épico. Pero antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Y también síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de los próximos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Imaginemos la escena. Hande y Kerem se encuentran en la fiesta de clausura del Festival Gastronómico de Estambul, un evento glamuroso lleno de luces brillantes, música suave y la crema innata de la sociedad turca. La tensión en el aire es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. Han estado evitando el contacto visual durante toda la noche, después de la humillante derrota de Hande en la competencia, donde alguien saboteó su receta secreta, echándole la culpa a Kerem. Hande está convencida de que él tuvo algo que ver, mientras que Kerem está desesperado por limpiar su nombre y demostrar su inocencia. Ambos están heridos, confundidos y luchando contra sentimientos que ya no pueden negar. Hande con su vestido rojo pasión, un diseño elegante y sofisticado que resalta su figura esbelta y su cabello oscuro, intenta mantener la compostura, sonriendo falsamente a los invitados y asintiendo con la cabeza a las felicitaciones por su participación en el festival. Pero sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene su copa de champán, revelando su nerviosismo y su profunda decepción. Se siente traicionada por la única persona en la que había empezado a confiar. Kerem, por su parte, luce impecable en un traje oscuro de corte impecable, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Se mueve entre la multitud con la facilidad de quien está acostumbrado a estos eventos, saludando a empresarios y celebridades, pero sus ojos están constantemente buscando a Hande, tratando de descifrar su expresión y de encontrar una oportunidad para hablar con ella. Se siente frustrado e impotente sabiendo que la verdad está de su lado, pero incapaz de demostrarlo. Durante semanas, Hande ha estado luchando con la idea de que Kerem podría haberla traicionado. La idea de que alguien a quien considera un amigo y, quizás algo más, sea capaz de sabotear sus sueños, la consume por dentro. Ha intentado ocultar su dolor, refugiándose en el trabajo y evitando cualquier contacto con Kerem, pero la herida es profunda y le impide concentrarse en sus nuevos proyectos. Tiene miedo de volver a confiar en alguien, de abrir su corazón y ser vulnerable de nuevo. Kerem, que la conoce mejor que nadie, ha notado su cambio de comportamiento. La ve más distante, más reservada, con una mirada triste en sus ojos. Sabe que algo le está pasando, pero no sabe qué es exactamente. Ha intentado acercarse a ella, ofrecerle su apoyo y demostrarle su inocencia, pero Hande se ha cerrado en banda, negándose a escuchar sus explicaciones.
Y Ande, por miedo a ser vulnerable, a ser engañada de nuevo, a que Kerem confirme sus sospechas, se ha mantenido distante, construyendo un muro entre ellos. Tiene miedo de admitir que siente algo por él, de que sus sentimientos sean reales, y de que él no sienta lo mismo. Tiene miedo de que su relación, si es que se le puede llamar así, se rompa por completo. La música suave se desvanece, dando paso a un breve discurso del organizador del festival. La multitud se concentra alrededor del escenario, aplaudiendo cortésmente. Kerem aprovecha el momento para acercarse a Ande, deslizándose entre los invitados hasta llegar a su lado. Su voz es suave, casi un susurro, para no ser escuchado por los demás. Le pregunta: ¿podemos hablar, Ande? Necesito explicarte lo que pasó. Ande intenta evitar la pregunta, apartando la mirada y respondiendo con evasivas. No creo que tengamos nada de qué hablar, Kerem. Las cosas están claras. Pero Kerem no se rinde. Insiste con una dulzura y una sinceridad que desarman a Ande. Por favor, dame una oportunidad. Solo unos minutos. Te prometo que entenderás. Entonces sucede lo inesperado. Kerem extiende su mano y la coloca suavemente sobre la de Ande, que sostiene la copa de champán. No es un simple toque casual. Es un gesto intencionado, una conexión física que rompe la barrera que Ande ha estado intentando construir. Es un agarre firme, cálido, reconfortante que transmite seguridad y protección. Una señal de que está ahí para ella, pase lo que pase, incluso después de todo lo que ha pasado. Ande se sorprende. Sus ojos se abren con sorpresa, y deja de respirar por un instante. No esperaba esta muestra de afecto, especialmente después de la amarga discusión que tuvieron en el restaurante, donde se dijeron cosas hirientes y se acusaron mutuamente de traición. Después del sabotaje en la competencia, después de la desconfianza y el resentimiento que han estado sintiendo. La mano de Ande tiembla aún más. El champán se derrama ligeramente sobre su mano, pero ella ni siquiera lo nota. Sus ojos se llenan de lágrimas, lágrimas de confusión, de dolor, pero también de esperanza. No puede creer lo que está sucediendo. Kerem siempre ha sido amable con ella, siempre la ha apoyado en sus proyectos y la ha animado a seguir sus sueños, pero este gesto va más allá de la amistad. Es una conexión profunda, una promesa silenciosa de apoyo incondicional, una declaración de intenciones que la deja sin palabras. Es en ese momento, cuando Ande está completamente desprevenida, vulnerable y confundida, que Kerem decide confesar. Suelta la mano de Ande y la mira directamente a los ojos, con una intensidad que la intimida y la atrae al mismo tiempo. Su voz es temblorosa pero firme, llena de emoción y sinceridad. Y le dice: Ande, tengo que decirte algo. Algo que he estado guardando dentro de mí durante mucho tiempo. Te quiero. Siempre te he querido. Desde el primer momento en que te vi, supe que eras especial. No puedo vivir sin ti. He estado enamorado de ti desde el primer día. La confesión de Kerem golpea a Ande como un rayo. Siente que el mundo se detiene a su alrededor, que el tiempo se congela. Se queda sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No puede creer lo que está escuchando. Durante tanto tiempo ha creído que Kerem solo la veía como una amiga, como una colega, como alguien a quien admiraba por su talento y su ambición. Nunca se había permitido soñar con que él pudiera sentir algo más por ella. Las palabras de Kerem resuenan en su cabeza, una y otra vez, como un eco que la aturde y la emociona al mismo tiempo. La verdad es que Ande también ha estado enamorada de Kerem durante mucho tiempo. Desde que lo conoció se sintió atraída por su carisma, su inteligencia y su sentido del humor. Pero por miedo al rechazo, a que él no sintiera lo mismo, ha mantenido sus sentimientos ocultos, protegiéndose detrás de una fachada de independencia y frialdad. Ahora, con la confesión de Kerem, todas sus defensas se derrumban, dejando al descubierto su vulnerabilidad y su verdadero yo. La respuesta de Ande es: se queda en silencio con la mirada fija en los ojos de Kerem, incapaz de articular una sola palabra. Sus labios tiemblan ligeramente y sus manos se aferran con fuerza a la copa de champán, como si necesitara algo a lo que aferrarse para no caerse. Las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas, mezclándose con el champán derramado. No sabe qué decir, qué hacer. Está abrumada por la emoción, por la sorpresa, por la incredulidad.
Ya sea que confiese sus propios sentimientos, balbuceando un «yo también te quiero, Kerem», con lágrimas en los ojos, o lo rechace, negando sus sentimientos y huyendo de la fiesta, asustada por la intensidad de la situación, o simplemente se quede sin palabras, petrificada por la confesión de Kerem, su reacción cambia el rumbo de la historia para siempre. Si Ande corresponde los sentimientos de Kerem, la historia toma un giro romántico. Podrían abrazarse, besarse o simplemente compartir un momento de conexión profunda, donde se prometen amor eterno y se comprometen a superar todos los obstáculos que se les presenten en el futuro. Si Ande rechaza a Kerem, la historia toma un giro dramático. Podría haber una discusión acalorada, una ruptura dolorosa, o un periodo de tristeza y arrepentimiento, donde ambos se lamentan por la oportunidad perdida y se preguntan qué habría pasado si hubieran tomado una decisión diferente. Si Ande se queda sin palabras, la historia toma un giro incierto. La tensión aumenta y el futuro de la relación entre Ande y Kerem queda en suspenso, dejando a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por saber qué pasará a continuación. La confesión de Kerem lo cambia todo. La dinámica entre Ande y Kerem se transforma por completo. Ya no pueden volver a ser solo amigos, ni siquiera colegas. La amistad, la confianza y la lealtad que compartían hasta ahora se ven eclipsadas por la intensidad de sus sentimientos románticos. El secreto ha sido revelado, y ahora deben enfrentar las consecuencias de sus actos, asumiendo la responsabilidad de sus emociones y tomando decisiones que afectarán a sus vidas y a las vidas de quienes los rodean. Su relación se convierte en algo más complejo, más profundo y más arriesgado. Deben superar sus miedos, sus inseguridades y sus prejuicios para poder construir una relación sólida y duradera. Deben aprender a confiar el uno en el otro, a comunicarse abiertamente y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la vida de Ande y Kerem nunca volverá a ser la misma. Los eventos que siguen a esta confesión pondrán a prueba su relación, sus valores y su capacidad para amar. Así que ahí lo tienen, amigos. La impactante sorpresa de Kerem y la confesión que lo cambió todo. ¡Qué momento! ¿Verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado como yo disfruté haciéndolo. Para recapitular rápidamente, vimos cómo la tensión entre Ande y Kerem llegó a su punto máximo en la fiesta de clausura del festival, cómo la sorpresa de Kerem desarmó a Ande por completo, mostrándole su vulnerabilidad y su verdadero yo, y cómo la confesión de Kerem cambió el rumbo de su relación para siempre, abriendo la puerta a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Exploramos las emociones, los miedos y los secretos que impulsaron sus acciones, analizando el impacto de la confesión en sus vidas y en las vidas de quienes los rodean, y planteando interrogantes sobre lo que está por venir. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio que se hayan tomado el tiempo de acompañarme en este viaje emocional. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la sorpresa de Kerem? ¿Esperaban la confesión? ¿Cómo creen que debería reaccionar Ande? ¿Qué teorías tienen sobre quién saboteó a Ande en la competencia? ¿Creen que Ande y Kerem podrán superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Aroma de Estrellas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Realmente me ayudaría muchísimo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y síganme en mis redes sociales para contenido exclusivo y adelantos. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.